Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros una mañana de jueves 16 de agosto. Estamos ya listos para poder llegar hasta sus hogares con una nueva propuesta. Me acompaña en el estudio la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Civil, ¿verdad? Mirna Perla está conmigo para poder hablar sobre los temas. Me interesa que abordemos el tema del retraso en la elección de los magistrados. ¿Qué consecuencias tiene esta situación para el país? De eso vamos a platicar con mi invitada, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la licenciada Mirna Perla. Está conmigo. Gracias por venir, Mirna. Como no, siempre es un gusto poderme dirigir a la teleaudiencia, compartir un poco mis reflexiones en relación a las preocupaciones que tenemos muchos ciudadanos y ciudadanas con respecto al fortalecimiento de la institucionalidad en el país. Y en este caso, pues, uno de los importantes, fundamentales órganos del Estado, como es el órgano judicial, ¿verdad? De eso vamos a platicar esta mañana. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Quédese con nosotros. Esa es la propuesta que tenemos para este día jueves. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Está conmigo el Colatino. A las 6 de la mañana está llegando el Colatino. Dice Arena utilizó fondos públicos para la campaña electoral 2009. Esa es la madera del Colatino esta mañana, Arena. Y adentro ya en la nota, quiero nada más leerles un poquito. Dice, fue la señora Gloria Salguero Gross la que me entregó el sobre y ordenó que se incluyera en la pauta el himno o el single del partido Arena, dijo el testigo con criterio de oportunidad con clave Prometeo en la audiencia del caso Destape a la corrupción, al confirmar que el partido Arena utilizó fondos del erario público para pagar su campaña electoral del 2009. Eso es lo que dice el Colatino, y puede encontrar noticias más ampliada sobre este caso Prometeo, el testigo que está diciendo las cosas sobre todo en el tema de la publicidad, el dinero que se utilizó, y él dice, yo lo recibí y fue la señora Salguero Gross que me dio ese dinero. Así es que ahí están las cosas, el juicio sigue, el juicio desaca. Pero hoy vamos a hablar un poco sobre el retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se fueron hace ya más de un mes y no se han electo los nuevos magistrados. Me acompaña la doctora Mirna Perla. Es la doctora Mirna Perla que está conmigo para platicar sobre este tema. Doctora, ¿por qué nos atrasamos tanto en estas cosas? Siempre el juego político es el que está mandando, los intereses políticos comandan el país más que el interés nacional, vemos. Bueno, realmente es un problema que el país tiene en relación a que cada quien hace lo que se le ocurre y en violación expresa de la Constitución en este caso, ¿verdad? Porque la Asamblea Legislativa tiene una atribución muy clara, como es la elección de las personas que van a ejercer el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y hay otros cargos que son de elección de segundo grado, como es este caso, que también tienen la responsabilidad los señores y señoras diputadas para poder elegir. La Asamblea Legislativa, según el artículo 131 en la atribución novena, tiene la potestad precisamente que le concede la Constitución y nada más no es una facultad, sino también es un deber que tiene de elegir a los funcionarios o funcionarias de elección de segundo grado. Realmente es preocupante, ¿verdad?, que El Salvador esté dando pasos para adelante y muchos pasos para atrás, como es este caso, en la elección de magistrados y magistradas. Recordemos que antes de los acuerdos de paz, la Asamblea Legislativa, pues de forma unilateral, decidía quiénes iban a ser los magistrados que integraban la Corte Suprema de Justicia. Y digo magistrados porque en esa época nunca eligieron a mujeres, ¿verdad?
se priorizaba el sexo masculino porque efectivamente era un lugar, un espacio masculino que era manejado precisamente con mucha discrecionalidad. En este caso... ¿Nunca en la historia, mujeres? Nunca. Antes de nunca. ese momento. No. A partir de que se cambia, digamos, se reforma la Constitución en el marco de los acuerdos de paz de 1992, se establece ese procedimiento de que la Asamblea Legislativa va a elegir a los miembros y miembros de la Corte Suprema de Justicia de una lista que proviene la mitad del Consejo Nacional de la Judicatura y la mitad de los abogados y abogadas de la República. Es en ese marco donde las mujeres participamos activamente, tanto eligiendo a las personas más idóneas, se supone, ¿verdad? Y en la primera ocasión, por cierto, la que ganó esa votación por parte del gremio de abogados y abogadas fue la doctora Anita Calderón de Buitrago, quien también pasó a incorporarse a la Corte Suprema de Justicia, porque era el colmo que no la eligieran, pero en efecto ella debió haber sido la presidenta de la Corte Suprema de Justicia cuando se elige por primera vez con un mecanismo bastante democrático, porque se le pide opinión al gremio de abogados y abogadas de quiénes son las personas que van a poder representar las más avanzadas corrientes del pensamiento jurídico, como lo dice la Constitución de la República, y definitivamente también le corresponde la otra mitad al Consejo Nacional de la Judicatura, quien a mi juicio también debería de tener una atribución más limitada, porque en este momento tanto el gremio de abogados y abogadas como el Consejo Nacional de la Judicatura están escogiendo de la totalidad de los integrantes del gremio de abogados y abogadas que tienen, digamos, los requisitos para poder ser integrantes de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, pues, el haber sido autorizados como abogados o abogadas de la República durante un periodo de más de 10 años y también haber ejercido la judicatura de primera instancia por más de 9 años y también 6 años en el ejercicio de las cámaras de segunda instancia. Estos dos filtros, doctora, tanto el Consejo Nacional de la Judicatura como la FEDAES, ¿verdad?, que es la Federación de Gremios de Abogados, a su juicio son filtros bastante técnicos, digamos, no son tan politizados como uno a veces quiere, o la gente insinúa que pueden ser. Bueno, realmente en esta última vez creo que podríamos censurar algunos procedimientos que se han manejado y precisamente la actitud no solamente de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, sino también algunas asociaciones que han tratado de limitar la participación de honorables personas que tienen toda una trayectoria, ¿verdad?, de haber aportado en el país en cuanto al fortalecimiento de las instituciones, especialmente velando porque se respeten los derechos humanos. Y bueno, el protagonismo en el ámbito de incidir en que se reformen las leyes, en que se apliquen las leyes y en sus carreras, ¿verdad?, en los diferentes ámbitos en que se han desarrollado. Quiero decir específicamente que se ha tratado por parte de la ANEP, por parte del Centro de Estudios Jurídicos, que son entidades vinculadas a las corrientes de derecha en el país y que obedecen a una línea. ¿La ANEP también metida en esto, doctora? La ANEP, FUSADES, la ANEP, la misma Arena, la oligarquía,
que son los que han estado pretendiendo impulsar una tesis de que en la Corte Suprema de Justicia no pueden haber personas con vínculos materiales, dicen ellos, y con vínculos formales con algunos partidos políticos. Si no me equivoco, hasta Fusades ha hecho una campaña publicitaria exigiendo la elección de los magistrados sin colores partidarios, dicen ellos. Sí, pero no se refieren a el vínculo que también o la fidelidad que estas personas podrían tener en relación a la gran empresa privada y a los, precisamente los que conforman todo un nivel económico privilegiado en el país y que están vinculados a ese pequeño y selecto grupo que se le conoce como la oligarquía. En este caso, pues, podemos señalar muy claramente que el mayor peligro y el mayor riesgo, no potencial, sino que lo hemos visto en las actuaciones de la última conformación de la Sala de lo Constitucional, es que están vinculados a los intereses del gran capital. Entonces, eso es atentatorio también contra la independencia judicial. Y precisamente es algo que deberíamos de también cuidar, prevenir, que no se haga, ¿verdad? Porque hasta ahorita se ha hablado y ha habido toda esa campaña, ¿verdad? Primero exigiendo que se elijan en tiempo a las personas que van a integrar la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque son 4 personas que van a integrar la Sala de lo Constitucional y una la Sala de lo Civil o cualquiera otra de las salas, porque la Asamblea Legislativa elige directamente tanto al presidente de la Corte Suprema de Justicia como a los miembros de la Sala de lo Constitucional. Las otras salas se van a conformar por el resto de magistrados o magistradas que son electos por la Asamblea, pero que no define a qué sala van a ir. Y en este caso sí hay un hueco en la Sala de lo Civil, pero será la Corte Suprema de Justicia la que va a definir si la persona que llega nombrada en esta última elección se va a integrar a la Sala de lo Civil o se va a hacer un cambio, ¿verdad? Eso lo define la Corte, ya no lo define la Asamblea Legislativa. Pero volviendo al punto que es como muy esencial y muy importante para la democracia del país, nosotros no podemos estar estigmatizando a nadie per se y tenemos que buscar las personas que tienen un currículum con una capacidad, que demuestran una capacidad de aporte en el órgano judicial, un carácter de independiente e imparcial, ¿verdad? Eso es lo que yo quería plantearle, porque se habla mucho de que los poderes fácticos del país le dan el ritmo a las salas que componen la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hacer un corte. Yo quiero preguntarle eso precisamente, ¿qué tanta independencia puede tener un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o está comandado por el ritmo que estos poderes que usted está señalando, que están detrás, que están tras bambalinas, son los que le dan el ritmo de trabajo a la Corte Suprema de Justicia? Vamos a hacer un corte y esa va a ser la propuesta para el siguiente bloque. Un saludo muy especial para todos los amigos de Radio La Clave 92.1 FM que están en sintonía de Encuentro con Julio Villagrán a las 8 de la noche. Retransmite Radio La Clave y nosotros en TVX a las 11 de la noche nuestra retransmisión. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Un saludo muy especial a todos nuestros compatriotas que fuera de El Salvador están siempre en sintonía de este espacio. Un saludo muy especial para Willy Bernal hasta Suecia. Es un buen amigo que de allá nos escribe y siempre en todos los programas nos comenta todos los días. Gracias, Willy, por permanecer con nosotros. Gente de Canadá también, gente de Estados Unidos, por supuesto, mucha gente de Estados Unidos escribiendo, comentando nuestros programas. Platicamos con la doctora Mirna Perla sobre el retraso en la elección de los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estamos platicando, pues, y vemos que hay problemas de la elección. Yo le dejaba planteada la pregunta a Mirna. ¿Los poderes fácticos son los que le dan el ritmo a la sala de la Corte Suprema de Justicia? ¿O ese elemento que usted ya mencionó, que es la independencia, sí se da
valer en el trabajo que desarrolla la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo creo que ha habido todo un esfuerzo por lograr la independencia judicial y esto se fortalece y se dibuja, digamos, un panorama bastante favorable a partir de los acuerdos de paz, en donde incluso se le atribuye al órgano judicial un 6% del presupuesto general de la nación, para que tenga una base económica sólida y que no estén como antes de los acuerdos de paz, que prácticamente el órgano judicial era como la cenicienta de la administración, ¿verdad? Que si el Ejecutivo estaba inconforme con los fallos que emitían los jueces, que no eran tan agradables, porque en realidad hemos tenido un silencio del órgano judicial avalando toda la violación sistemática a los derechos humanos durante la época del conflicto armado de carácter no internacional que vivió nuestro país, en donde se dieron tremendas atrocidades, ¿verdad?, que son delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, fue sistemática la desaparición forzada, la tortura sistemática en los cuerpos de seguridad, entre comillas, ¿verdad?, y el mismo ejército. Pero efectivamente, a partir de los acuerdos de paz, hay todo un esfuerzo y se trata de tecnificar a las personas que ingresan a la carrera judicial. Se crea en ese contexto, se fortalece el Consejo Nacional de la Judicatura, que es también una entidad que tiene rango constitucional y que su función principal es elegir la mitad de los miembros de la Corte, de los candidatos a miembros de la Corte Suprema de Justicia o candidatas, y también su función de capacitar a los jueces y juezas. Eso es muy importante, porque el órgano judicial está con esa gran responsabilidad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, de lograr la pronta y cumplida justicia. Para eso se necesita gente que tenga capacidad técnica, pero también carácter, que se comprometa con la defensa de la Constitución, que no le tenga miedo a los poderes fácticos, que no le tenga miedo a ese ataque mediático que se da, y definitivamente eso se logró en algún momento, ¿verdad? Hubo mucha empoderamiento de parte de los jueces y las juezas, pero luego a través de los medios masivos de difusión se atacó la independencia judicial, se trató de aniquilar prácticamente, darle una muerte civil a quien se atrevía a ejercer la función jurisdiccional con base a lo que dice la Constitución. Y precisamente la Constitución tiene principios fundamentales, como por ejemplo es que todos y todas somos iguales ante la ley, ¿verdad? Doctora, cuéntenos, usted siendo magistrada de la Cámara Civil, así se dice, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ustedes desde ahí, desde ese ángulo, reciben presiones. Sí, se reciben presiones, pero precisamente la gente por eso tiene que tener carácter. O sea, tiene que saber decirle no, aunque sean embajadores de importantes países, ¿verdad?, que están ejerciendo una función aquí que es de tipo diplomática, ¿verdad?, pero que a veces se les olvida qué es la diplomacia. Porque uno a veces y tratan de incidir, porque ¿verdad? uno afuera puede decir un montón de cosas, pero ustedes que han vivido ahí, sí, ustedes pueden decirnos si realmente esa independencia de la que usted está refiriéndose es realmente así, o si los poderes fácticos, si esa presión mediática que dice, me imagino yo, que los grandes periódicos publicando a su conveniencia algunas cosas, también los presionan a los magistrados. Sí, efectivamente esa es una de las armas más poderosas que se está utilizando, sobre todo por los sectores económicamente poderosos del país, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo estuve como jueza de menores en la justicia penal juvenil cuando empieza, ¿verdad? Allá por 1996 se empieza con ese esfuerzo. El 95, el 1 de marzo, empezamos con los juzgados penal juvenil.
pero la presión de la derecha, ¿verdad?, era fuerte en el sentido de que nosotros y nosotras como jueces y juezas deberíamos demandar a los jóvenes que habían sido involucrados en un delito del tipo que fuera, ¿verdad? Nuestra responsabilidad era lograr rescatar a estas personas en el momento en que están cometiendo un delito, sea leve, sea grave, lo que sea, para que continúe y se le garantice su proceso de desarrollo integral. Pero para esta gente de la derecha, de la ultraderecha, ¿verdad?, retrógrada, porque no le puedo decir de otra manera, fue una constante decir que aquí no era Suiza, que aquí teníamos que tener en cuenta que esta gente que ya tenían desde bebés quizás estaban amamantados con la criminalidad, que ya nacían criminales y que deberían de ser tratados como personas adultas, incluso teniendo corta edad. Entonces es algo, bueno, hay partidos políticos que todavía de forma retrógrada están propugnando por la pena de muerte en el país, pero la pena de muerte para la gente pobre, no para la gente que comete delitos que son de trascendental importancia para el país y que lo afectan, como son estos actos de corrupción millonarios que han afectado el país y que ahora están saliendo a la palestra pública por segunda vez, ¿verdad? En el caso del expresidente Saca, como lo fue con el caso del expresidente Flores. Pero entonces hay toda una presión de que los jueces y juezas deben de asumir ese carácter desfasado, ¿verdad?, que inspiraba la doctrina de la situación irregular y que obligó a las diferentes sociedades a considerar al niño o la niña como un objeto de protección y que sencillamente no tenía derechos y obligaciones. Yo recuerdo, doctora, cuando hubo toda una campaña contra la doctora Beatrice de Carrillo, que era la Procuradora de Derechos Humanos, y se le estigmatizó diciendo frases que inclusive ella no había dicho, ¿va? Por ejemplo, decir, estos son mis niños, yo protejo a mis niños, hablando de jóvenes que estaban en la delincuencia. Sí. Se les estigmatizó, pero se le presionó tanto, ¿verdad?, que a mí me quedó siempre la idea de que... no solo a ella, ¿verdad? En primer lugar estuvimos los jueces de la justicia penal juvenil que nos acusaban de ser protectores de los criminales, ¿verdad? Porque la ley nos obliga, según la doctrina de la protección integral, a encontrar las causas que dieron origen a la situación en que esta persona va a delinquir y tratar de atacar esas causas más que vengarse de ese muchacho. Y sobre todo reconocer que esta persona, que es una persona que está en proceso de desarrollo, es una persona a quien se le han violado sus derechos, porque en la mayoría de casos pues son niños o niñas pobres, ¿verdad? Es gente que no ha tenido acceso a la educación o a la educación de calidad, que han sido víctimas de la discriminación, que han sido víctimas del maltrato infantil y de la aquiescencia del Estado que no protege a estas personas. Entonces, en lugar de ver que el trabajo que hacíamos como jueces y juezas, con el auxilio de profesionales especialistas para lograr reinsertar a estas personas en el seno de su familia, en el seno de su comunidad y de la sociedad, y devolverlos y prepararlos para que tengan una vida, digamos, plena, ¿verdad?, con dignidad, y que eso les permita respetar también la dignidad de los demás. Pero ¿qué es lo que pasaba? No, esas son personas pobres, ¿verdad? Y hay que destruirlas, ¿verdad? Se preocupan estos grupos de la derecha de que no haya posibilidades de aborto, pero sí que esa gente tenga los hijos, ¿verdad? Aunque sea una niña que han violado, aunque sea una persona que va a tener deficiencias para toda su vida, esa criatura que se ha concebido,
y a esa gente no le importa más que proteger en abstracto la vida desde la concepción, pero media vez nacen, no se preocupan de qué es la calidad de vida que van a tener, de si realmente tienen un hogar integrado, de si realmente esa mamá, ese papá tienen una capacidad de trabajo y un trabajo digno y un empleo digno y sobre todo una remuneración capaz de cubrir todas las necesidades de esas personas. Entonces, luego, doctora, perdón, luego que pasan, digamos, los filtros de tanto el Consejo Nacional de la Judicatura y la FEDAES, se plantean ellos listados de propuestas para los magistrados, y esto después pasa al escenario de la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer un corte. Cuando regresemos, yo quiero que nos cuente ya cuando agarra la pelota, dicho así, sí, de manera muy futbolística, agarra la pelota, la Asamblea Legislativa, los listados de las propuestas, ¿qué pasa ahí? ¿Y qué está pasando ahorita? Porque el escenario está ahí, la pelota, como decimos, está ahí en la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar platicando de la elección de los magistrados, del retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ahora está discutiéndose en la Asamblea. Muchas personas dicen, es que lo que pasa es que se están repartiendo los partidos políticos a los magistrados y en eso no se ponen de acuerdo. Y viene siempre el tema de que a quién responden los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la propuesta para el siguiente bloque. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán esta noche, jueves, Miradas de la UCA, a las 7 de la noche en TVX. No se pierda, siempre la UCA nos presenta una serie de documentales importantes, entrevistas importantes, una hora completa, Miradas de la UCA, en esa gran alianza que hemos establecido con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, TVX. En esa alianza estamos también con RT Noticias a las 8 de la noche. Si usted quiere informarse de todo el acontecer internacional, RT Noticias y TVX a las 8 de la noche siempre en nuestro canal. También puede visitar nuestra página Informa TV, nuestro canal tvx.com.sb, y va a encontrar el streaming, va a encontrar toda esta emisión en vivo. Es tvx.com.sb. La gente me está preguntando, mire, ¿cómo le digo a mis parientes fuera del país dónde pueden ver TVX? tvx.com.sb. Usted solo pone esta dirección y ahí va a encontrar nuestra señal en vivo, en directo y a todo color. Ahí la va a encontrar, tvx.com.sb. La doctora Mirna Perla me acompaña esta mañana. La pelota pasa a la Asamblea Legislativa, doctora, y es ahora donde se está deliberando. Dicen, el retraso es porque los partidos están haciendo sus cuotas. Este magistrado va a ser mío, este va a ser mío, y así se está repartiendo. ¿Es así el escenario, doctora? Bueno, ha habido todo un proceso, ¿verdad? Desde elecciones anteriores con organizaciones como FESPAD, ¿verdad? Y ISD y diferentes asociaciones de la sociedad civil que hemos estado propugnando porque se establezcan reglas para poder tramitar estos procesos de elección de segundo grado de una forma más técnica, porque al final la decisión es política, ya lo sabemos, puesto que llega al ámbito de competencia de la Asamblea Legislativa esta elección, que per se la Asamblea Legislativa concentra personas representantes de partidos políticos, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber una negociación a fuerza, ¿verdad? Porque efectivamente la conformación de las 2/3 partes de la Asamblea Legislativa para que pueda haber un acuerdo, una decisión, se necesita el concurso de estas 2/3 partes de los diputados, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos la decisión política, pero eso no quiere decir que los diputados no están obligados, ¿verdad?, a cumplir con lo que dice la Constitución, ¿verdad? Y en primer lugar, ellos deberían de haber cumplido ya con el término, o sea, se les venció el periodo a los magistrados y a la magistrada que acaban de terminar sus 9 años dentro de la Corte, tenían inmediatamente la obligación de haber logrado el relevo, ¿verdad?
pero no lo han hecho. Están incumpliendo con la Constitución, están incumpliendo con su deber, y esta es una falta gravísima. Tan es así que hay hasta una asociación, el Centro de Estudios Jurídicos, que ha presentado una demanda, una denuncia en los organismos internacionales. Por el retraso. Por el retraso, y eso es correctísimo. A mí me parece que como sociedad civil, como sectores diversos de la sociedad, debemos de exigirle a la Asamblea, no solamente llegando, sino presentando notas, piezas de correspondencia, exigiéndole el cumplimiento de su deber. Pero ¿cómo se ha dado en este año esta elección dentro de la Asamblea Legislativa? Bueno, han logrado hacer hasta entrevistas que han televisado, ¿verdad? Que han publicado a través de los medios de la Asamblea Legislativa. Se han entrevistado a todas las personas que están en la lista que envió el Consejo Nacional de la Judicatura y que tienen a su base la decisión de los abogados y abogadas y del Consejo Nacional de la Judicatura. Pero, ¿qué ha pasado? Se han analizado los currículums, ha intervenido incluso varias organizaciones internacionales que han traído expertos, ¿verdad?, para acompañar este proceso, dando su opinión, porque obviamente esto no tiene ningún asidero legal, ¿verdad? La única opinión válida y la decisión que se va a tomar va a ser por la Asamblea Legislativa, y obviamente puede tomar en cuenta tanto las opiniones de los sectores nacionales como internacionales. Yo quiero hacer una pregunta, doctora. De las dos propuestas, tanto de FEDAES como el Consejo Nacional de Judicatura, que van a la Asamblea Legislativa, sobre todos esos que están desfilando para entrevistarse, que han terminado casi el proceso, yo quiero su valoración. Tenemos abogados, tenemos candidatos que realmente valen la pena como para ser puestos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mire, yo considero que dentro del gremio de abogados se ha logrado escoger una cantidad de personas que para el gremio de abogados y abogadas han ejercido una función como abogados o abogadas o como funcionarios en diferentes lugares. En la lista hay jueces que están en el ejercicio, jueces, magistrados de cámara, y son excelentes personas, ¿verdad? También hay abogados que están ejerciendo su función en la empresa privada y también en cargos de gobierno, ¿verdad? Yo creo que hay bastantes personas que pueden y que califican para poder ser integrantes de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo aquellas personas que para mí, ¿verdad?, desde mi enfoque, han participado activamente en todo este proceso de democratización del país, de fortalecimiento de las instituciones. Y bueno, hay jueces que incluso, como yo lo decía antes, se han comprometido con la defensa de la Constitución, a pesar de todas las presiones, ¿verdad?, sobre todo de los grandes medios de comunicación, tratando de hacer cumplir el derecho, por ejemplo, que tiene y que la Constitución consagra a que a todas las personas, sean de cualquier origen o que hayan cometido cualquier tipo de delitos, se les garantice la presunción de inocencia. Cuando esto se ha tratado de hacer, los medios de la derecha, cuando se trata de gente que a ellos no les gusta, por supuesto, han puesto el grito en el cielo y han presionado a estos jueces. Hasta los han acusado de todo, ¿verdad? Ahí hay gente muy buena, ¿verdad? Pero el tema es que efectivamente ha habido todo un proceso, han habido, digamos, entrevistas públicas que le pueden haber ayudado tanto a la ciudadanía como a los diputados y diputadas para poder tomar, digamos, un criterio de cuáles son los aportes que esta gente nos ofrece, ¿verdad? Y yo sí priorizaría toda aquella gente que tiene una trayectoria de aportes a la institucionalidad. Por ejemplo, puedo hablar de Jaime Martínez, es un funcionario que ahora es el presidente de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que estuvo trabajando
en Justicia Penal Juvenil, en la Corte Suprema de Justicia, en donde jugó un buen papel. Y es una persona muy comprometida, no solo desde ese espacio, sino desde antes, ¿verdad? El licenciado Martín Rogel, el licenciado Sánchez, Carlos Sánchez, que han sido ahora hasta magistrados de segunda instancia en el ámbito penal y que son personas con mucho carácter y con mucho aporte, no solamente en el ejercicio de la función jurisdiccional, sino que también en cuanto a la educación, ¿verdad? Una educación en relación a lo que es la aplicación de la ley, a lo que es la función jurisdiccional, a la promoción, digamos, de que la gente cumpla con la ley para poder fortalecer nuestro sistema democrático. Una cosa que tenga una posición política, doctora, y otra cosa que tenga una posición política partidaria, que sí, es totalmente diferente. Es que eso es el asunto, ¿no? Por supuesto que todas las personas en el país, y si no tienen opinión política, realmente tampoco vale la pena que a esa gente se le mande a un espacio que es también político, porque la Corte Suprema de Justicia ejerce una función política fundamental en el país, ¿verdad? Y entonces, alguien que diga, mire, yo no soy político, está mintiendo, ¿verdad? Porque ningún ser humano puede decir que es apolítico. Por ser un ser humano, es gregario, es parte de una sociedad, es parte de que, mira, si las cosas están bien, tiene capacidad de decir, bueno, yo estoy recibiendo una educación de calidad, a mí se me garantiza mi seguridad, a mí se me garantizan los derechos como parte de los derechohabientes del Seguro Social o de la salud pública. La política siempre toca al ciudadano. Siempre. Entonces, ustedes, claro, si se calla es porque está de acuerdo. Esa es una posición política. Si se calla, dice, como están las cosas, están bien. Acepta. Y, por ejemplo, ahorita que la sociedad salvadoreña no le haya exigido de una manera enfática a la Asamblea Legislativa, ustedes tienen que elegir a estos magistrados o magistradas a la Corte Suprema de Justicia, o de aquí no salen, porque incluso la misma Constitución le da el derecho a la insurrección al pueblo, porque dice que cuando los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más atribuciones que las que la ley le da, la ley y la Constitución. Entonces estarían en este caso en mora. El pueblo mismo los puede obligar a que cumplan con su deber. ¿Y qué podemos hacer en eso? Le voy a plantear la pregunta, vamos a hacer un corte. ¿Qué podemos hacer entonces si los diputados no eligen a los magistrados? Y estamos realmente acéfalos en ese sentido, y tal vez nosotros no dimensionamos, doctora, como ciudadanos comunes y corrientes, no dimensionamos qué significa la cefalía de la Corte Suprema de Justicia en estas salas tan importantes, pero usted que fue magistrada lo sabe muy bien, qué significa la cefalía de un órgano tan importante para el país como este. Cuando regresemos, ¿qué podemos hacer entonces si no se eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Ya regresamos. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. La doctora Mirna Perla me acompaña, ex magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Estamos analizando el retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Como yo decía antes, hay, digamos, maneras más políticas, democráticas, de exigirle a la Asamblea que que cumpla con su deber, ¿verdad? Ya están en mora y esto debieron haberlo hecho hasta antes de que finalizaran los magistrados en el ejercicio de este periodo que han terminado. El artículo 87 dice que se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. Entonces dice que este derecho se producirá
para poder separar a los funcionarios que no han cumplido y lograr pues que se restablezca el orden. En este caso hay una cefalía del órgano judicial. La Sala de lo Constitucional está sin poder funcionar ahora, ¿verdad? Hay muchos casos de habeas corpus, de amparos, ¿verdad? Incluso de inaplicabilidad de algunas normas que se consideran inconstitucionales y que los jueces y juezas tienen que consultar con la Sala de lo Constitucional, que están ahí esperando que los señores diputados y las señoras diputadas cumplan con su deber. Estamos en el vaivén político en este momento de elecciones próximas el próximo año, y hay algunas situaciones que la Sala Constitucional tiene que dar posición. Hay algunas demandas que se han presentado también. También esto está dentro del juego de las cosas que no se están haciendo. No, es que, el gran problema de fondo que tenemos es el incumplimiento por parte de uno de los órganos fundamentales del Estado, como es la Asamblea Legislativa, en la elección de la tercera parte que la Corte ahorita no tiene, ¿verdad?, para poderse integrar plenamente. Y en el caso concreto tenemos el problema grave de que la Sala de lo Constitucional no está sesionando, no está funcionando. Aunque sí es bueno manifestar, porque ya esto sí lo han hecho, ¿verdad?, anteriormente, no necesariamente las personas que se van a elegir, las 4 personas podrían ir a la Sala de lo Constitucional, sino que existe la posibilidad de que la Asamblea elija dentro de los magistrados o magistradas que están ahorita en el ejercicio de sus funciones, podrían pasar a la Sala de lo Constitucional, porque esto ya se hizo así, ¿verdad? Antes se sacaron de la Sala de lo Civil o de la Sala de lo Contencioso. Pueden haber movimientos internos. Pueden haber, no internos. La Asamblea Legislativa puede elegir. O sea, de la misma gente que ya está en la Corte Suprema. Ellos lo pueden pasar a la Sala de lo Constitucional, por lo menos 2 personas, para que no tengamos esa situación de que 4 magistrados o magistradas de una vez terminan su periodo y eso queda acéfalo, ¿verdad? Porque la intencionalidad del constituyente fue que hubiera una renovación dentro de toda la sala y dentro de toda la Corte, que por eso a cada 3 años se va a renovar la Corte, eligiendo una tercera parte de la Corte, o sea, 5 personas. Sí, claro. Entonces ahora, como se dio esa forma diferente de elegir, no se eligieron a los que, para reponer solo los magistrados o magistradas que habían terminado su periodo en las salas donde correspondía, sino que se trasladaron de la Sala de lo Contencioso, de la Sala de lo Civil, para la Sala de lo Constitucional. Eso puede pasar. Eso puede pasar y ya pasó. Okay. Entonces también eso se podría dar. Pero lo que sí urge es que se elija la tercera parte de magistrados o magistradas propietarios y de magistrados o magistradas suplentes, ¿verdad? Mira, yo quiero preguntarle, la gente estará preguntando, ¿de quién es la culpa que no se elijan a los magistrados de la Sala Constitucional en este momento? ¿De quién es la culpa? Bueno, realmente de la Asamblea Legislativa. De la Asamblea Legislativa, porque los funcionarios que están ahí son los que responden ante el pueblo, ¿verdad? El pueblo los elige a través de propuestas que hacen los partidos políticos. Ahora, ellos no pueden decir de que si su partido político no se puso de acuerdo con el otro, por eso no van a elegir. Quienes responden como personas son ellos. Ellos son los que están devengando un salario que, por cierto, es bien alto, ¿verdad? Pero ya ahí sí entendemos que es la Asamblea. Pero, ¿qué pasa ahí entonces? ¿Por qué no se elige? Bueno, esa es parte de las debilidades institucionales que tenemos. Hay un compromiso mayor de estas diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa con sus partidos que con el país, ¿verdad? Y por eso es que el pueblo debería asumir con protagonismo
su calidad de ente soberano, exigirles, ustedes eligen y eligen bien, no cualquier cosa, ¿verdad? Sino que a las personas que garantizan la fidelidad al cumplimiento y respeto de la Constitución, no a la voluntad de grupos mayoritarios o de poder económico o político, ¿verdad? Sino que se escoge a las personas que van a tener un papel protagónico en el quehacer del órgano judicial, en cumplir la pronta y cumplida justicia, valga la redundancia, en lograr que nuestro órgano judicial realmente emita sus fallos en forma independiente, en base a la justicia, en base a lo que es la resolución de los conflictos que se dan en la sociedad, porque no podemos estar dándole la espalda a la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, esta situación tan dura que se ha dado con que se está violentando el derecho de la libertad a las mujeres que por haber tenido abortos, que en la mayoría de casos son espontáneos, se les están poniendo condenas de hasta 40 años, lo cual es inconstitucional también, ¿verdad? Porque es prácticamente una condena de por vida y la Constitución establece que las penas, las sanciones van a ser aplicadas para reeducar a la persona, para que supere sus problemas de conducta por los cuales ha ido a la cárcel. Pero se está sancionando de una manera exagerada, sin que la Corte Suprema de Justicia y todos los órganos del Estado asuman con responsabilidad un análisis para poder resolver este problema con énfasis preventivo, con énfasis en la realidad nacional. ¿Qué llamado le hace usted a la Asamblea Legislativa sobre la elección de los magistrados? Bueno, el llamado concreto, señores, ahora es jueves, elijan a los magistrados y magistradas porque también tienen que tomar el enfoque de género, ¿verdad? Que mayor capacidad han demostrado tanto en su currículum, porque es un parámetro, como en su trayectoria, ¿verdad? Dentro de la vida nacional, su compromiso real en el fortalecimiento, en el desempeño de las funciones que han realizado pues durante toda su vida de profesionales. Pero no me mencionó ningún nombre de mujer. Bueno, hay varios nombres de mujeres y definitivamente existe, no estoy aquí para promover, digamos, sí, ninguna pero de las, para calificar, sí podríamos decir, hay gente calificada, así como hay hombres, hay mujeres también. Sí, hay varias mujeres ahí, sí. Pero sería, digamos, para mí no he tenido, digamos, el conocimiento directo con varias de las candidatas. Hay unas que están muy capacitadas profesionalmente, ¿verdad? Como la licenciada o doctora Cardona y también la Procuradora General de la República, que ha ejercido varios cargos dentro del ámbito jurisdiccional. ¿Serían buenas representantes de las mujeres en la sala constitucional? Sí. Perfecto. Quiero agradecerle que haya venido con nosotros. Bueno, hay varios temas que nos quedaron. Sé que han dado en otros temas importantes, doctora. El tema de político también, el tema de Saca, que está ahorita pegando muy duro, el tema de aquellas decisiones que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho, de la Sala Constitucional que hizo también, antes de partir hizo algunas resoluciones también, pero tendremos una oportunidad para seguir platicando de estos temas. Quiero agradecerle que haya venido con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, a todos ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana es viernes, una nueva propuesta. Quédese también pendiente de Miradas de la UCA, hoy jueves a las 7 de la noche. Será hasta mañana. Pasen todos un feliz día.